porque ahí los lleva a los cultos, todo, pero no están en los caminos del Señor. Y aprovecho a pedirle que oren por mi familia. Tengo 4 hijos, tengo 10 nietos, 12 bisnietos y 3 tataranietos. Así que mi familia ha crecido bastante. Amén. Muchas gracias por esta oportunidad. Que el Señor siga bendiciéndole a todos, nos siga dando salud y vida, porque todos dependemos del Señor. Cada paso que damos, lo damos en el nombre de Él, porque Él es nuestro cuidador en todos los momentos de nuestra vida. Amén. Muchas gracias, hermano, que el Señor siga bendiciéndole a todos. Amén. 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 Gracias. Vamos a tener una oración. Vamos a orar por nuestra hermana. Así que oramos al Señor. Oremos al Señor. Tú eres fiel, Señor. Tu fidelidad es grande, infinita. Gracias por nuestra tía. Gracias por nuestra tía Yolanda Ramírez, su cumpleaños. Tú le has protegido, le has bendecido, le has sostenido. Oramos por sus hijos, nuestros primos, que tomen el camino, Señor, en el nombre de Jesús. Padre eterno, Dios eterno, gracias por nuestra tía, su testimonio, su servicio en la iglesia. Toda gloria y toda honra y todo honor será siempre para ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Parece si le damos un aplauso a nuestra hermana. Bien. Hemos declarado que queremos ser una gran familia y hoy día, curiosamente, hemos pasado por la niñez, la adolescencia, la juventud y ya los días de adulto mayor. Así que el Señor nos bendiga y nos dé de su gracia. Vamos a ir a su palabra. El título de las enseñanzas que estamos dando, porque estamos trabajando algunos devocionales, que es una fe que vence. Así que si usted no tiene su devocional, puede pedirlo en secretaría todavía y puede trabajarlo en la semana. Y lo estamos haciendo bajo la primera carta de la epístola de Juan, donde estamos trabajando algunas ideas fundamentales para vivir la fe. Así que vamos a leer el texto bíblico. Está en Primera de Juan, capítulo 2, del 18 al 29, que está saliendo en su pantalla. Vamos a ver si los ojos me ayudan. Queridos hijos, esta es la hora. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos. Ojo, está en plural. Que han surgido, ya que por esto nos damos cuenta que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo, de manera que conocerán la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Es el que niega a Jesús, el que niega que Jesús es el Cristo.
tal persona es el anticristo, la que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene al Padre. Permanezcan en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio: vida eterna. Estas son las cosas que les escribo de los que procuran engañarnos. En cuanto a ustedes, otra vez, la unción que recibieron de Él permanezca en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. La unción es verdadera, no es falsa, y enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal como Él les enseñó. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguro de que no tenemos nada que avergonzarnos en su venida. Ese es el texto. Cuando uno empieza a mirar este texto, lo primero que quiero decir es que esta es una carta. Y si los que podemos tener un tiempo un poco mayor con experiencia, recordaremos que en algún momento hicimos alguna carta. Algunos de los jóvenes que están aquí podrían decir: ¿qué es eso? Esperábamos al cartero que llegara con algo, ¿no? Eran tiempos muy lindos, nos hace bien incluso volver a escribir. Pero ¿por qué esta carta, si es una carta, es compartida y está escrita en la Biblia? Entre muchas cosas, es porque cuando el pueblo de fe se empezó a formar, lo que quisieron hacer era decir: ¿qué nos bendice? Y a los que está dirigido esta carta tienen un acto de generosidad. Abren su carta y dicen: mira, si esto sirve para inspirar la fe, bienvenido sea. Es como la vida nuestra, ¿no? Debiéramos ser una carta abierta y leída para que otros que no pueden leer la Biblia nos lean a nosotros. Y no nos vean como gente intachables, sino personas reparadas por el Señor, que su misericordia ha llegado a nuestra vida. Entonces, lo primero que quiero decir es que esta es una carta que se escribe más o menos entre el 70 y el 90, que es escrita por Juan, que dicen que estaba en Palestina, pero hubieron muchos problemas y tiene que apartarse, y la escribe al Asia Menor, generalmente a Efeso, a una comunidad indeterminada. Es una carta en que en ese tiempo en particular se estaban viviendo algunas cosas, y una de las cosas que se estaba viviendo eran dos. Una era el gnosticismo y el otro era el docetismo. El gnosticismo viene de una palabra gnosis, que quiere hablar de conocimiento. Había unas personas que postulaban, entre muchas cosas, que había una nueva forma de encontrar salvación y que tenía que ver con el conocimiento, y con un conocimiento que se podía llegar desde la intelectualidad. Es decir, ellos postulaban que para salvarse tenían que conocer una verdad superior que se conocía desde el intelecto, entre otras cosas. De ahí viene el gnosticismo, y también estaba el docetismo, que viene de otra palabra griega que significa doqueo, que ellos lo que querían hacer era separar las cosas, porque para ellos entendían que todo lo material tenía algo de maldad. Entonces, como Jesús vino en carne, al ser carne era materia. Y al ser materia ellos decían: ¿cómo es posible que el Señor pueda venir? Entonces ellos sacan la palabra doqueo, que significa aparentar, y ellos en sus postulados tienen que Jesús aparentaba ser humano y que en realidad no fue a la cruz, sino fue como que iba pero no iba. Es bien difícil aquello, ¿no? Y empezaron a separar las cosas. Entonces hablaban de lo material y lo espiritual.
Entonces para ellos, y a lo mejor si lo contextualizamos para nosotros hoy día, lo espiritual sería estar aquí. Este es el trabajo espiritual. Entonces, si el trabajo espiritual es el que predica, el que pasó a orar, el que a lo mejor ayudó en la ofrenda, ellos están trabajando. Y no habría como más trabajo. Qué curioso, ¿no? ¿Y qué es lo eso es lo espiritual? ¿Y qué es lo material? Bueno, lo material es el trabajo. Bueno, lo material es ver las cosas de las finanzas. Entonces empiezan a dividir cosas. Y si a uno le diría, por ejemplo, oye, vamos a jugar fútbol, ellos dirían, no, eso no es tan espiritual. Hace años atrás, en el horario de escuela dominical, yo, este pecador que está aquí, fue a jugar a la pelota. Jugaba en un club en Coronel y me quebré la pierna en horario de escuela dominical. Así que las hermanas que llegaron a verme, siempre cuando dicen esto hay que tener cuidado. Dicen, te amo en el Señor. Y ahí viene. Entonces me dijeron, eso le pasó por estar jugando a la pelota en horario de escuela dominical. Porque creían que a lo mejor eso no era espiritual. Entonces se empezaba a dividir el hombre y empezábamos a fragmentarlo entre lo material, lo espiritual. Entonces, fíjense que es curioso, pero queremos contestar, a lo menos en este tiempo, ¿cómo nosotros vamos a mirar aquello? Porque para algunos es espiritual orar. Pero es posible que en una cancha de fútbol muchos de los varones que están aquí podrían mostrar su espiritualidad. Es posible que incluso, miren lo que les voy a decir, que una oración que nos conecta con el Señor, pero si no tiene la espiritualidad que el Espíritu quiere darle, podría ser hasta más difícil que jugar fútbol. Entonces, ¿cómo vamos a mirar esto? ¿Qué cosas vamos a ver en este tiempo? Fíjense que el texto habla de anticristos y anticristo. Y cuando usted lee eso, lo primero, lo mejor que puede pasar en su mente es una película, ¿no? En que vamos a, qué sé yo, a exorcizar a alguien, algo en particular. Pero fíjese que esto lo dice en plural. Por lo menos en Apocalipsis podríamos ver algo de esto. Pero la idea que dice aquí, fíjese que es que el anticristo es aquel que no cree en Jesús como Señor y Salvador. Eso dice el texto. Y estaban en nosotros. ¿Y por qué estaban en nosotros? Dice el texto. Bueno, porque fueron seducidos con una nueva enseñanza. Y empezaron a buscar lo nuevo y se apartaron de lo que la Escritura decía. Entonces Juan está diciendo, ellos que estaban en nosotros, que fueron seducidos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cuáles son? Bueno, los que no confiesan a Jesús como Señor y Salvador. Los que no creen en el poder de la cruz. Los que no creen en que Jesús resucitó. Los que no creen en que vive y está en medio de nosotros a través de su Espíritu. Todo eso es, según el contexto de Juan, anticristo. Nosotros podríamos decir que somos pro Cristo, porque creemos en la resurrección, porque creemos que su mensaje puede cambiar la vida de nosotros. Y hoy día solo quisiera ver 3 ideas que las voy a hacer en forma breve. Lo primero que queremos decir que para cuidarnos del mal debemos hacerlo desmintiendo enseñanzas que estaban desde el gnosticismo y el docetismo, que eran enseñanzas que esta carta trata. Pero ¿y qué de las nuevas ideas que hay hoy día? ¿Cómo nos levantamos ante nuevas ideas? ¿Cómo nosotros defendemos lo que creemos? Y lo primero que queremos decir, que en aquel momento se decía que esto era para unos pocos, queremos decir desde la fe, que la enseñanza de Jesús es para todos. Que no hay distinción, ni siquiera en raza, ni siquiera en lo que usted crea, que es para todos. Queremos decir que nosotros creemos en la verdad, pero no creemos en la verdad solamente en forma intelectual, porque para nosotros Jesús es el camino,
la verdad y la vida. Es decir, no nos relacionamos solo con conceptos que tienen que estar. Nos relacionamos con una persona. Y ese es el cambio, porque hablamos de relación, porque hablamos de un conocimiento que se da para todos. Porque no tiene que ver con una elevada intelectualidad, sino más bien con un corazón enseñable. Y es por eso que aprendemos de todos, del más académico posible hasta de la persona que no pudo tener los estudios pero tiene educación. Es por eso que creemos que todos somos iguales ante nuestro Señor. Es por eso que tenemos un desafío, queridos hermanos, para desmentir el docetismo. Un desafío en que nuestras iglesias sean inclusivas. En que haya espacio para las personas que hoy día llaman neurodivergentes. Que haya espacio para todos. Un espacio en que Jesús y sus enseñanzas sean el eje central. Es por eso que queremos decir desde que si la verdad es una persona, no tiene que ver solo con intelectualidad, sino tiene que ver con vida. Y eso a veces nos cuesta tanto cambiar. Hace un tiempo atrás, un estudiante de medicina le tocó hacer una práctica en un hospital psiquiátrico y él se encontró con una persona de las que estaba en el hospital que decía que él estaba muerto. Y dijo, ¿cómo lo saco a esta persona de esta realidad si él cree que está muerto? Y empezó a ver algunas cosas y de repente le dice a él, oye, ¿y los muertos sangran? Y esta persona empezó a pensar y dijo, no. Y en el descuido que tuvo le pinchó una parte de su dedo y le sale sangre. Y queda mirando el paciente esto y dice, los muertos sangran. Dice eso, ¿y por qué? Porque a veces estamos tan enfocados en lo nuestro que nos cuesta salir, que nos cuesta sacarnos de los pensamientos. A veces usted y yo somos igual que esas personas, es difícil cambiar. Nos cuesta cambiar algunas cosas. Por eso es que necesitamos tener un corazón enseñable. Por eso es que creemos, queridos hermanos, y desmentimos del docetismo, diciendo de que no hay algo material, no hay algo espiritual, sino para Dios. Todas las cosas pueden ser santas si tenemos el corazón adecuado. Eso lo dice Tito, ¿no? En su palabra, ¿qué es lo que dice? Que todo es puro para los que miran con pureza. Y fíjese, después sigue diciendo, y todo es impuro para los que no miran con pureza. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay áreas en que sean más espirituales o menos espirituales. Que usted y yo podemos hacer del trabajo la misión. Que usted y yo podemos servir al Señor incluso lavando loza. Que usted y yo podemos ver la vida y nosotros ser iglesia donde quiera que estemos. Fíjese que no tiene que ver a veces con venir a la iglesia, sino con ser iglesia. ¿Por qué? Porque toda obra que hagamos, si tenemos un corazón puesto en el Señor, podemos entregar la mayor adoración a nuestro Señor en aquello. Entonces, se fija, es para todos y no hay una división entre lo material y lo espiritual. Si no necesitamos tener nosotros un corazón enseñable, podríamos decir desde esa perspectiva que hablar de finanzas en la vida y de administración tiene que ver con un acto de espiritualidad profunda. ¿Cómo manejamos nuestros recursos? Mire, solo un dato. En sus recursos, ¿podremos en algún momento poner un ítem que sea para ayudar a otros? Sí, pero es que no me alcanza. Está bien, a tu realidad. Pero un ítem para ayudar a otro. Porque cuando practicamos la generosidad, amigos, Dios es fiel y justo para bendecirnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué cosas vamos a ver? No hay nada más espiritual que cuidar y enseñar a nuestros hijos. Recién presentábamos un pequeño acá, ¿no? ¿Y qué queremos? Seguir orando por ellos. Hermanos y hermanas, no terminemos nunca de orar por nuestros hijos.
No hay nada más espiritual que amar a nuestros padres. Hijos presentes, honremos a nuestros padres con sus faltas y todo lo mejor que ustedes ven que no tienen. Porque les aseguro que en esta tierra no hay nadie que les ame más que ellos. Amemos hasta sus faltas de ortografía cuando en algún momento pueden escribir. Amemos profundamente a nuestra familia. Eso tiene que ver con espiritualidad. Porque para los justos todo es justo. Entonces se fija que podríamos hacer de la vida un campo de misión. ¿Cómo realizamos nuestros trabajos? ¿Cómo miramos la vida? Fíjense que podemos desmentir con estas ideas. Lo segundo que quiero decir, que está ahora, es que nos cuidamos permaneciendo. Si usted mira el texto, en estos pocos versos sale 7 veces la palabra permanecer. Verso 19, los que se habrían quedado, a pesar de que había una enseñanza nueva que los seducía, se quedaron. Amigos, que no se nos seduzca ninguna enseñanza. Verso 24, permanezcan en lo que oyeron desde el principio. Y en el mismo 24, prevalezcan ¿en qué? En que el Hijo y el Padre son uno. En que no hay una división, en que no hay algo que sea aparente, en que son uno. Sigue diciendo, verso 26, permanezcan, miren lo que dice, en la unción del Padre. Y lo vuelve a decir una y otra vez, permanezcan en Él, el verso 26. De estos 12 versos, 7 veces se repite la palabra permanecer. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu del Señor nos da testimonio de lo que es correcto en momentos difíciles de la vida. Alguien diría, sí, es subjetivo, puede ser. Pero si nosotros estamos llenos de Él, sabremos qué es verdad y qué es mentira. Como dice este texto, ¿no? Esta lucha entre la verdad y la mentira. Permanezcamos en Él. Hace muchos años atrás se contaba que empezaron en Estados Unidos a salir dólares falsos. Y dijeron, ¿cómo lo hacemos? No tenemos la tecnología para verlos. Contrataron personas que pasaban horas viendo el original. Horas viendo el original. Y cuando veían otro que no era, se daban cuenta enseguida. Hermanos, si queremos ver el Evangelio, pasemos horas mirando el original. Y cuando tú y yo miramos el original, entendemos enseguida cuando algo no proviene de lo que el Padre quiere. Permanece en lo que viste desde el principio. Permanece, no te rindas. Permanece en ser y creer que el Hijo y el Padre están juntos. ¿Recuerdas las primeras veces que llegaste al Señor? ¿Cuándo le buscabas con tanta devoción? Permanece en aquello. Recuerda cuando venciste tus primeras luchas y el Señor lo involucrabas en todo. Podemos volver, ¿no? Si permanecemos en el original, si creemos que Él está, permanezcamos en sus enseñanzas. Permanezcas y todos los que estamos aquí podemos permanecer cuando sentimos que en la vida hemos fracasado. Porque el fracaso es parte de la vida. Pero si permanecemos, les aseguro que será enseñanza para seguir siendo mejores. Permanece cuando el fracaso llegue. Permanece cuando se destruyan algunos sueños. ¿Recuerdan ustedes la historia de la Torre de Babel? Se destruye todo. Pero ¿sabe? Dios empieza a hacer algo nuevo. Si estás viviendo tiempos difíciles y sientes que estabas construyendo algo y se ha destruido, te queremos invitar a permanecer. Permanece cuando incluso tus propios y mis propios sentimientos nos digan lo contrario. Cuando quieres abandonar, cuando crees que ya no resultó para ti, permanece. Permanece cuando vengan días difíciles, porque sabes, si guardas silencio ante Él y esperas en Él, la Biblia dice
que Dios hará. Entonces te quiero invitar en esta mañana a desmentir las nuevas corrientes bajo la luz de su palabra. Te quiero invitar a permanecer. Y te quiero invitar también, por último, a cuidarnos conociendo la verdad del Señor. Esa verdad que solo se puede dar a través de su Espíritu. Te quiero invitar a aquello, entre esto que es verdad y que es mentira. Fíjense que esos mismos versos siguen contrastando esta idea, verdad, mentira. Algunos dicen esto, dice Juan, pero yo digo que hay una verdad superior. Y quiero invitarte a esto. Miren el verso 20, ahí están. Ignoraron la verdad. Dice, porque no la conocen. Y dice que en la verdad superior no hay mentira. Y sigue trabajando aquello. Entonces quisiera invitarte a conocer la verdad. Porque en estos versos está este binomio verdad-mentira 12 veces. Y yo quisiera que permaneciéramos tú y yo en la verdad. Y quiero decirlo, esa verdad, para la propuesta del gnosticismo, venía bajo la lógica de la intelectualidad. Pero la propuesta del cristianismo, esa verdad, procede bajo la lógica de la espiritualidad. Juan lo repite una y otra vez. Ustedes tienen la unción del Santo. Entonces yo quisiera invitarte a que no haya una verdad superior en nuestra vida que no sea una persona que se llama Jesús y que Él puede transformar todas nuestras realidades ante tantas mentiras que hoy día se promueven, ante tantas situaciones que tú y yo nos vemos tensionados. Miren, esta idea del matrimonio ideal. ¿Ha salido enojado usted en algún momento de su casa? Yo tengo cara bueno, pero no soy tan bueno. Una de nuestras luchas con mi esposa, ¿sabe lo que era? ¿Dónde almorzábamos el domingo? Sí, y era lucha, porque quien habla no le gustaba ir donde la suegra. Y a veces llegábamos y yo llegaba molesto y hacía sentir mi enojo. Aunque ustedes no lo crean, Dios está trabajando en mí y gracias al Señor he superado aquello. Pero ¿cuántas cosas hemos vivido? Miren esta mentira, la idealización de la maternidad. Cuando han visto fotos en las redes sociales, esto es maravilloso, y ven madres que están colapsadas y padres que estamos colapsados, que no sabemos a veces qué hacer. Que cuando los miramos como el pequeño Pedro decíamos, nos dan ganas de comerlo. Pero después que creció, ¿qué dice uno? ¿Por qué no me lo comí? Idealizamos. ¿Y sabe cuando idealizamos qué es lo que pasa? Tantas personas que están luchando con la verdad y con la idea esta de ser todo ideal, y nos encontramos que en nuestra vida, aún siendo cristianos, tenemos tantas luchas. ¿Por qué? Porque a veces no hablamos en verdad. Porque a veces entre tú y yo podemos tener una linda fachada. Pero fíjese que su palabra dice que solo la verdad nos hace libres. Tantas mentiras que hoy día vivimos en tantas áreas que queremos que sean llenas de su verdad. Imagínense esta otra cosa, la lógica hoy día de lo instantáneo. Que todo es instantáneo y que todo es rápido. Entonces hasta la espiritualidad la metemos ahí. Y no hay pastillas para la santidad. Es un proceso que dura toda la vida. Es un proceso en que usted y yo siempre vamos a ser aprendices del maestro. Y cada vez que nos creamos que nos estamos titulando, ya nos mandamos un porrazo. Y aprendemos otra vez. Necesitamos vivir procesos. Necesitamos mirar incluso más allá de que a veces usted y yo tenemos que cambiar algunas cosas. ¿Qué era para mí adorar? En algún momento para mí adorar era conectarme con el Señor,
cerrar mis ojos y levantar mis manos. Yo soy bien parejito, medio fome, dirían. Entonces, haciendo eso, yo estaba feliz. Me invitaron a un retiro, tuvimos un tiempo bonito y yo estaba en eso, ahí con mis ojitos, pero se me ocurrió abrirlo. Y al frente mío hay una niña que está, según yo, con una cara de medio metro, los brazos cruzados, y yo que estaba con mi momento ahí la veo y digo, Señor, tócala a ella. Y abría los ojos y no le pasaba absolutamente nada. Me perdí un tiempo mío y seguí orando por ella, y por esas cosas del Señor, la persona dijo, hemos pasado un momento maravilloso en la presencia del Señor, ahora vamos a orar de a dos. Y adivinen con quién me tocó. Entonces, ¿qué dije? Esta es mía, Señor. En ese tiempo apaleaba un poco más. Así que dije, ahora vamos. ¿Y saben cuál fue la pregunta? ¿Cómo fue el tiempo que acabas de vivir? Yo dije, esto es de Dios. Y le hago la pregunta y ella me dice, mire Marcelo, yo soy estudiante en una carrera en el área de la medicina, y el momento que pasé en el salón y yo ya estaba con mi palo listo, dijo, ha sido el momento más maravilloso que he pasado en la presencia del Señor. Y sentí un palo yo, y ella me dijo, ¿sabes? El Señor me está preparando para la misión. Y ahí el Señor me dio 8 palos más fuertes todavía. ¿Por qué? Porque a veces tú y yo creemos que la cosa es como nosotros creemos. Y si no es como nosotros creemos, no resulta. Y ¿sabes? La Biblia dice que el Señor obra de diferentes formas en cada uno de nosotros. Entonces, tendremos que revisar algunas cosas. Tendremos que revisar, queridos amigos, que esto no es el final. ¿Que tú piensas que este es el final para tu vida? Quiero decirlo, con la unción del Santo, que no es el final. Que tu vida y mi vida tienen una eternidad. Y lo que estamos viviendo hoy día solo es parte del proceso. Lo que tú y yo estamos viviendo hoy día es parte del proceso de lo que el Señor hará, de lo que el Señor seguirá haciendo en tu vida personal, en tu matrimonio, en ti como padre y como madre, en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. No es el final. ¿Les parece si tenemos un tiempo de oración? Podemos orar al Señor ahí donde está. Y que piense que el Señor está trabajando desde la eternidad. Ahí donde está, piense que no tiene que rendirse. Que hay tantas historias en la Biblia donde Dios puso su mirada en personas. Y mientras ellos mismos se miraban como juez de hierro sobre ellos, Dios seguía mirando algo superior. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés se veía como un asesino, pero el Señor lo veía como un libertador de un pueblo. Quisiera que nos pudiéramos mirar con misericordia. Quisiera que pudieras orar al Señor. Orar es conversar con Dios y pensar que no es el final, que Dios sigue trabajando, que Dios no se cansa de nosotros y que ante tantas nuevas ideologías que pueden nacer, una forma de cuidarnos del mal es proteger nuestro corazón. Porque la misma Biblia nos enseña a cuidarnos de nosotros mismos, de lo que pensamos de nosotros, de los que otros dijeron que éramos nosotros. Y queremos declarar que somos hijos tuyos, Señor. Y queremos declarar que nos vamos a cuidar, conociendo tu verdad, que trae libertad sobre nuestra vida. Y queremos declarar que nos vamos a cuidar permaneciendo
Y queremos tomarnos de tu palabra, que aunque la higuera no florezca, que aunque no hayan frutos de lo que nosotros hemos trabajado en tanto, con todo eso nos regocijaremos en el Señor. Te quiero invitar a que puedas esperar en Él. Y que solo su verdad pueda estar en nuestros corazones. Su verdad que trae libertad, que trae nuevas esperanzas y que puede señalarnos el camino a encontrarnos con Él. Y lo que tú y yo miramos como fracaso es la escuela del Señor para enseñarnos que se trata de Él y no de nosotros. Quiero pedirte que entregues hoy día tu problema al Señor, que entregues lo que angustia tu vida y en Él puedas encontrar paz, esa paz que solo el Señor puede dar. Señor, oramos para que todos los que estamos aquí podamos recibir paz, podamos recibir fuerzas y podamos recibir tu unción sobre nuestra vida, tu unción para ver que hay una verdad superior. Tú nos amas a pesar de nosotros mismos. Tú nos amas en el fracaso más profundo que nosotros vemos. Tú estás y nos enseñas que es un camino que es más largo de lo que nosotros pensábamos, pero que nos enseñarás a disfrutar tu paz. Y hoy día decimos, Señor, cuídanos del mal. Señor, en tus manos estamos seguros. Señor, queremos permanecer en ti, a pesar de que nuestros sentimientos gritan lo contrario. Queremos guardar silencio ante ti. Y estamos seguros que tú harás. Damos gracias por tu palabra y pedimos que sigas haciendo la obra en medio de nosotros. Queridos hermanos, les invitamos a ponerse en pie y a poder adorar a nuestro Señor. Cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Atrás tu vergüenza y pesar, ven a Él, ya no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús